para nosotros, anunciado de forma provocativa, o la filosofía voltea nuestro sentido y vida, o no es filosofía. Muy buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo remanso de la filosofía. Hoy he empezado con una frase de un autor al cual yo debo mucho, como persona también, y os quiero presentar el último libro que ha escrito. El autor es Nacho Bañeras y el libro es Actitud salvaje, entusiastas del abismo. Yo lo recomiendo especialmente, primero porque es de lectura fácil. eh, Nacho pone las cosas fáciles a la hora de leer filosofía, ¿no? De escribir filosofía. Es un libro corto, relativamente corto. eh, lo lees bastante rápido también. Y como dice al principio en la dedicatoria, se lo dedica a una persona en concreto, em, la frase esta yo creo que dice mucho de este libro, ¿no? Es una ventana abierta. Creo que para todas las personas a las cuales os gusta o estáis comprometidas con cuestionaros vuestra propia vida, ¿no? Y con el autoconocimiento, este es un libro, yo diría que necesario. No hay nada necesario, tal vez en la vida, ¿no? Pero para mí lo ha sido y lo está siendo. Tiene muchos otros libros, Nacho, hoy recomiendo este. Me parece interesante y sobre todo para presentar el tema del remanso de hoy. Como habréis visto en el título, alienación e identidad que tendrán a ver, ¿no? Que tendrán que ver estos dos conceptos, ¿no? Que parecen a primera vista, hasta pueden parecer, ¿no? Antagónicos, ¿no? Podríamos decir. Claro, parece que con la identidad es con algo con lo que superamos obstáculos, ¿no? Con lo que podemos luchar, ¿no? Cuando nos identificamos con algo, ¿no? Claro, de esto hablaremos en otro vídeo cuando hablemos sobre el ego, lo que es más propiamente lo que es la identidad, pero hoy sí que me gustaría ir a lo que significa la identidad para esto que llamamos alienación, ¿no? Y la alienación, una cosa que es tan común, a veces tan difícil de detectar, pero que realmente nos incumbe a todos y a todas porque lo llevamos dentro. Y eso es lo que me gustaría poner luz hoy un poquito, esclarecer así de forma un poco informal, ¿no? Como lo hacemos aquí en los remansos. Pasar por encima de estos temas para poner un poquito de luz, para ver si a alguien le sirve de algo, ¿no? Bien, mis generaciones, ¿no? Mi generación, las personas de mi generación, o mis generaciones en el sentido de que somos varias generaciones que hemos visto esa película. Seguramente la gente de mi edad y gente mucho más joven también y más mayor recordaréis la película Alien, el octavo pasajero. Alien es una película de 1979 dirigida por Ridley Scott. Em, Quien se acuerde de esa película, ¿no? Pues os acordaréis que Alien es una especie de monstruo, ¿no? Es un monstruo, ¿no? Es la caracterización del monstruo que sale de dentro, ¿no? Que está dentro, se aloja, digamos, en la parte reproductiva del cuerpo humano. Y que simboliza un poquito los instintos de agresividad, de odio, de irracionalidad, de ceguera, todo aquello que la cultura ha creído que tenía que reprimir. Bien, podríamos decir que Alien es un monstruo inexistente, ¿no? Realmente todo en la naturaleza, al menos esa es mi filosofía y creo que cada vez la de más gente, todo en la naturaleza es inteligente de alguna manera, ¿no? O sea, hemos separado la inteligencia humana de lo del resto de la naturaleza como si en la naturaleza no existiera ningún tipo de inteligencia. A mí me parece que todo lo que existe tiene su ración y su razón de ser, algo de inteligencia. No estoy hablando de un dios, o sí, no lo sé, ¿no? Pero estoy hablando de una inteligencia natural, evolutiva, ¿no? Podemos hablar precisamente o perfectamente de una inteligencia evolutiva. Plantas, ¿no? Animales, rocas, planetas, ¿no? No es que me guste creerlo, ¿no? Sino que cada vez estoy más convencido de ello. Mm, Incluso la evolución y la ruptura de los procesos evolutivos puede tener alguna inteligencia, ¿no? Fijaros, ¿qué son los instintos, ¿no? Los instintos podrían ser precisamente inteligencias que no entendemos, ¿no? O que no hemos llegado a entender, que las hemos considerado como algo que había que reprimir, ¿no? Pero si nos fijamos a qué obedecen los instintos, pues bueno, no solo a la supervivencia, sino a la reproducción, al metabolismo, al amor, a la defensa,
combate, ¿no? Al sobrevivir, ¿no? Como hemos dicho, obedecen a la vida, al crecimiento, a la evolución, ¿no? A todo lo que se hace a sí mismo, ¿no? Dentro del marco natural. Por lo tanto, podríamos incluso hablar de una inteligencia, como decía Claudio Naranjo, una inteligencia organísmica, ¿no? Del organismo, del gran organismo que es la naturaleza. Si hablamos en estos términos, pues claro, la palabra alien, ¿no? que utilizó Ridley Scott para simbolizar a este monstruo que simboliza los instintos que hay que reprimir, todo lo malo que tenemos los seres humanos, ¿no? Pues no nos sirve mucho para hablar de alienación, ¿no? Alienación viene de alien, evidentemente, del término latino alien, que significa otro, simplemente, ¿no? Significa alteridad, lo que es el otro, ¿no? Aquello que no soy yo, por lo tanto, tiene ya algo que ver con la identidad, ¿no? Sí, lo que yo soy y lo que es otro, ¿no? A lo largo de este vídeo me gustaría mostrar cómo si ponemos atención con la filosofía, y la filosofía es el arte de la práctica y el cultivo del poner atención y darse cuenta de todo aquello de lo que no nos queremos dar cuenta, si ponemos atención veremos pues que la alienación es algo que es muy cotidiano, ¿no? Y que está muy en la raíz de nuestras vidas. Lo que pasa es que está como muy automatizada y muy invisibilizada, también porque no la queremos ver, ¿no? Y claro, la filosofía implica esto, ¿no? La voluntad un poco de querer ver, esa práctica del darse cuenta, ¿no? Que dicen en la Gestalt, pues yo creo que esto está en la base también de la filosofía, ¿no? El poner luz, el desvelar lo que somos en el fondo, ¿no? Y cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Y si queremos seguir llevándola así o no. Ahí eso tiene mucho que ver con lo que llamamos alienación, ¿no? En el fondo, alienación yo lo describiría como el hecho de estar viviendo la vida de otro, ¿no? La vida de otros, la vida que otros quieren, ¿no? Ahora veremos por qué es esto, ¿no? En ese sentido, la filosofía no es otra cosa que alienarse, alinearse, ajustarse, ¿no? Digamos, obedecer a la inteligencia natural, ¿no? A la inteligencia de la naturaleza que se va desvelando a sí misma y va trascendiéndose a sí misma. Sobre esto hablaremos en otro vídeo. Como os dije en el vídeo anterior, todavía nos quedan dos partes sobre la mente participativa y en la tercera parte hablaremos de todo esto, ¿no? De la inteligencia organísmica, de las nuevas concepciones de la naturaleza, de la ciencia y de la metafísica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Hoy vamos a algo tal vez muchísimo más cotidiano. Bien, entonces, ¿qué es la alienación? ¿Qué es esta cosa, ¿no? ¿Qué es este fenómeno que parece que nos que embauca nuestras vidas constantemente, ¿no? Estamos alienados, estamos alienadas, ¿no? Muchos filósofos hablaron de la alienación. Tal vez el que más se conoce es Karl Marx, en el siglo XIX, que dijo que el trabajo de las fábricas, el trabajo en el capitalismo, el trabajo de los obreros y las obreras, por supuesto, les alienaba y tenía toda la razón, ¿no? Porque les separaba de sí mismos, les hacía vivir la vida que otros querían, ¿no? Tal vez, como veremos aquí, Marx se quedó corto en el análisis más psicológico y filosófico, más profundamente filosófico de la cuestión, ¿no? Bien, ¿cómo vemos que estamos alienados, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que tiene que ver bastante con esto de la pregunta ¿quién soy?, ¿no? ¿Quién soy? Normalmente cuando alguien te pregunta ¿quién eres?, puedes responder rapidísimo, ¿no? Bueno, pues soy el primo de tal, o me llamo Xavi, o soy profesor, o soy la pareja de, o soy, buah, lo que sea, ¿no? Enseguida tenemos una etiqueta fácil, rápida y segura a la que agarrarnos para que esa pregunta no se quede sin respuesta, ¿no? Claro, ¿cuándo pasa en tu vida? Fíjate en tu vida cuántas veces te has preguntado ¿quién soy? Eso realmente no es tan normal. Eso suele pasar en etapas de crisis, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? O sea, este pánico, el horror al vacío que tenemos, ¿no? De no saber quiénes somos, con quién nos identificamos, ¿no? Puede pasar también que esto te lo pregunte un amigo que te conoce de toda la vida o incluso tu pareja. Y esto nos pone en graves problemas, ¿no? Porque realmente lo que hay detrás de esa pregunta es un gran paréntesis que dice ¿quién eres en realidad? ¿No? En realidad entre paréntesis. Claro, tú ahí
puedes responder, bueno, pues con incomodidad o incluso con resentimiento, diciendo, pues soy yo, pues ya me conoces, ¿no? Esto es una situación muy común cuando hay, bueno, pues desencuentros, ¿no? Entre parejas o entre amistades de largo recorrido. Pero ahí tu pareja o tu amigo ya saben que estás evitando la pregunta y por lo tanto que estás evitando reconocer que hay algo en ti que no está bien, ¿no? Por lo tanto, algo se mueve ahí, ¿no? Esta pregunta mueve muchas cosas, ¿no? Claro, es una pregunta incómoda. Realmente es un terreno movedizo, sobre todo cuando no tenemos esa etiqueta fácil, rápida y segura a la que agarrarnos para contestar, ¿no? Bien, sí que es cierto que la identidad nos ayuda, nos sirve en momentos, en todo tipo de momentos de la vida, pues para ser reconocidos por este y aquel, para tener una vida, digamos, más cómoda, ¿no? Es el interruptor que enciendes y apagas a cada momento porque te han llamado de aquí o te han llamado de allí, ¿no? Es la cara que tú presentas a los demás y que presentas a ti mismo, a ti misma, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si profundizamos un poco, podemos darnos cuenta de que la identidad a la larga es una cosa que nos esclaviza. A veces, incluso puede ser que, como pasa a veces en la adolescencia, la identidad nos sirve para batallar, ¿no? Para reafirmarnos, ¿no? Para luchar. Pero a la larga siempre acaba esclavizándonos. Y esto se ve muy claro. ¿Por qué? Porque la identidad en realidad es lo que los demás esperan de ti. Lo que los demás tienen costumbre de recibir de ti, ¿no? Y lo que tú mismo, tú misma, esperas de ti mismo y de ti misma, y tú esperas algo de los demás también, ¿no? La identidad que se presenten siendo siempre los mismos, ¿no? Claro, aquí que ponemos en juego, cuando queremos seguir siendo los mismos o queremos que nuestra pareja, nuestro amigo o nuestro hijo siempre siga siendo el mismo, ahí ponemos en juego algo que es bastante profundo, que es el tema del apego, ¿no? Otro día hablaremos, ¿no?, más profundamente del apego, pero realmente aquí se pone muy en juego el tema del apego, ¿no? Necesito seguir siendo esto que soy, ¿no? O esto que yo creo que soy. En realidad esto que yo creo que soy puede que no sea más que una construcción mental que en un momento dado me ha servido de algo, pero que la propia inteligencia de la vida me va diciendo que me está dejando de servir en según qué momentos, ¿no? Claro, la alienación, tengamos en cuenta que la identidad, por lo tanto, es una reducción de ti mismo, de ti misma, ¿no? Es reducir, hacer un concepto pequeñito, una idea pequeñita de ti mismo, de ti misma, y que perdure en el tiempo para seguir presentándola así a los demás, ¿no? Y que no haya conflicto, ¿no? Claro, el no querer este conflicto con la cultura, con la sociedad, con los que tú crees que te tienen que querer, ¿no? Porque siempre eres el mismo, porque, ¿no? Por eso buscas que te quieran, ¿no? En el fondo, claro, el conflicto que no estableces con lo de fuera, lo estableces con lo de dentro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que vas siendo en realidad te lo dicta la vida, te lo dicta la inteligencia de la propia vida. Y lo que tú necesitas seguir siendo entra en conflicto con aquello que vas siendo. Es decir, lo que tú quieres que siga siendo igual entra en conflicto con todo lo que va cambiando. Esto puede parecer una obviedad y una tontería, pero no es lo mismo pensarlo y decirlo, y aquí entre nosotros, ¿no? Decirlo es muy fácil, otra cosa es vivirlo. Y viviéndolo es como nos ponemos en juego, es como ponemos en conflicto este querer seguir siendo lo mismo y este sentir, necesitar que algo cambie dentro de nosotros porque realmente ya está cambiando y eso es inevitable, ¿no? Este gran conflicto es lo que crea la alienación, ¿no? Alienación es estar viviendo la vida de otro, no es solo estar viviendo la vida de tu patrón o de tu padre o de tu madre o de tu pareja, es solo estar viviendo, es también estar viviendo la vida de tu propio ideal, del ideal de ti mismo, de ti misma. Aquí entramos en un terreno que se podría decir muy propicio para la filosofía. Al final de este vídeo, eh, ya lo diré con más claridad, pero al final de este vídeo os diré qué va a ser del vídeo, del próximo vídeo, ¿no? En el próximo vídeo haré algo que tenga mucha relación con el vídeo de hoy,
pero que sea mucho más práctico, ¿no? Parece hoy que estamos hablando de forma muy teórica, aunque la filosofía nunca es del todo teórica, aunque pueden haber dicho lo contrario, ¿no? En la historia parezca lo contrario, pero la filosofía siempre implica una práctica diaria de algo, ¿no? De darse cuenta de alguna cosa. Bien, conflicto. El conflicto entre lo que necesito seguir siendo o entre lo que yo querría ser, entre aquello a lo que me querría agarrar para que me quieran, para que me respeten, y lo que realmente soy o lo que realmente voy siendo, ¿no? Varios tipos de conflictos aquí que definen lo que es un poco la alienación, ¿no? Hay varios tipos de ideales a los que nos podemos agarrar y que realmente nos alienan, ¿no? El ideal, uno de los objetivos de este vídeo es ver que el ideal, cualquier tipo de ideal, nos aliena, aunque creamos lo contrario. Existe el ideal, pues el hegemónico, digamos, el dominante en nuestra sociedad, predominantemente capitalista, que es el ideal de una persona, pues lo que vemos en muchas películas, ¿no? Con dinero, muy segura de sí misma, sin dudas, sin vacilaciones, con muchos recursos, ¿no? Con valentía, con prestigio, con éxito, ¿no? Y eso hace que esa persona sea respetada, querida, amada, etcétera, etcétera. Tenemos también un ideal que es el alternativo, el ideal alternativo, uno de los, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos pues, sería ser una persona cooperativa, ser una persona generosa, ser una persona solidaria. Esto también nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Aunque luego nos encontremos que el mundo funciona de una forma distinta. Pero sí, buscamos, siendo pacíficos, siendo solidarios, que también nos quieran los nuestros, ¿no? Los que tenemos alrededor. También existen otros tipos de ideales que son ya casi que foráneos, ¿no? A los dominantes y a los alternativos, ¿no? Que sería, pues bueno, pues soy el delincuente más peligroso del barrio, ¿no? También me aferro a esa identidad, ¿no? Cuando lo que yo voy siendo puede ser algo muy diferente, ¿no? Pero me agarro a esa identidad. Que en un momento dado a lo mejor me ha servido de algo, pero seguramente en poco tiempo deja de funcionar. Pertenezco a una banda la más violenta del mundo y me tienen mucho miedo, ¿no? O soy un fundamentalista también, ¿no? O religioso o laico, es igual, ¿no? Puede ser un fundamentalista de muchas formas, ¿no? O la identidad del outsider, el que quiere estar fuera de todo, ¿no? En realidad también busca un respeto hacia sí mismo, ¿no? Busca o huir de algo o un respeto, respetarse a sí mismo, un amor hacia sí mismo. A lo mejor no se ha amado lo suficiente y necesita irse a vivir solo al bosque, ¿no? Para encontrarse a sí mismo. ¿Qué buscamos en el fondo? ¿No? ¿Qué buscamos proponiéndonos todos estos ideales, persiguiendo estos ideales que buscamos? Buscamos, y esto lo dice Nacho Bañeras también, buscamos descansar. En el fondo buscamos el descanso, porque es muy tremendo y muy cansada, es muy cansada la constante ansiedad por buscar el reconocimiento de los demás que arrastramos desde pequeñitas y desde pequeñitos. Por lo tanto, con el ideal de nuestras vidas, con nuestra vida ideal, lo que buscamos precisamente persiguiendo un ideal es descansar, ¿no? Vernos reconocidos, vernos amados, dejar de buscar ese reconocimiento. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que nadie descansa, casi nadie descansa, ¿no? Normalmente todos son quejas, normalmente todos son quejas que oímos de los demás, todos son quejas en las noticias de la televisión, en las tertulias televisivas, en la propia mente de uno de una, ese discurso interior, ¿no? Del que hemos hablado en otro vídeo también del canal de Filosofía Viva. Por cierto, os podéis suscribir si queréis, ¿no? Dando un clic por aquí. Bien, tenemos la certeza intuitiva, cuando no, la evidencia de que nuestra vida podría ser más profunda, ¿no? Podría estar más realizada. Y podemos decir que la alienación es lo que nos separa de esa vida más profunda. Aquí entramos en un terreno un poco más movedizo y habría que poner un poquito de atención si queremos seguirlo, ¿no? Porque a veces solemos confundir, ¿no? Yo distinguiría entre vida profunda, por un lado, vida profunda y realizada, por un lado, y vida ideal, por otro lado. Y yo lo que digo es que la vida ideal es lo que nos aliena. Perseguir una vida ideal es lo que nos mantiene alienados y alienadas. No solo personal, individualmente, sino colectivamente, socialmente. Perseguir una vida ideal es lo que nos aliena, lo que nos mantiene en la alienación.
No sabemos cómo sería una vida profunda. Realmente no sabemos cómo sería una vida profunda. La bellota, ¿no? La bellota cuando está creciendo no sabe que va a ser un roble, ¿no? No sabe que se va a convertir en un gran árbol. Pero sí que sabe ir creciendo, sencillamente dejándose llevar por su inteligencia organísmica, ¿no? Por la propia inteligencia evolutiva o por la inteligencia de su propio crecimiento, ¿no? De la vida que lleva dentro. Por el ir siendo, ¿no? Ese ir siendo que nosotros intentamos evitar agarrándonos o a una identidad fija o a un ideal, ¿no? O a aquello que querríamos ser. Por lo tanto, no es lo mismo esa vida profunda, que no sabíamos bien, no sabemos bien cómo sería, que la vida ideal. La vida ideal, vamos, todo el mundo sabe cómo sería, ¿no? Cada uno y cada una tiene la suya, ¿no? Y como colectivos también tenemos nuestras vidas ideales a veces, ¿no? Pero sabemos perfectamente o casi perfectamente cómo sería, ¿no? Sería una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, o que el sufrimiento estuviera minimizado, completamente minimizado, ¿no? Es precisamente evitar ese dolor lo que nos aliena. El querer evitar ese dolor de nuestra vida ideal es lo que nos aliena, ¿no? Es lo que nos separa de la posibilidad de una vida profunda y realizada, ¿no? La vida ideal, ¿qué sería? ¿No? Una vida, pues como decimos, ¿no? Una vida que evita el dolor. Fijaros, queremos constantemente evitar el dolor, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de qué es el dolor, ¿no? De cómo sufrimos, ¿no? Que se dice en el budismo a veces, ¿no? Una de las grandes verdades, de las pocas, de las 3 o 4 grandes verdades del budismo es la verdad del sufrimiento, ¿no? De que todos sufrimos, ¿no? Todos y todas sufrimos y mucho. Lo que pasa es que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar que sufrimos, ¿no? Ni siquiera lo vemos. A veces lo tenemos tan apartados como la alienación, ¿no? Precisamente es una forma de sufrimiento. El estar viviendo una vida, en el fondo, no es realizada, ¿no? No es satisfecha. Querría tener una relación de pareja más plena, querría tener otro trabajo, querría haber estudiado más para tener un trabajo mejor, querría haber tenido una vida sin tantas aspiraciones, más sencilla. Querría tener otro tipo de amistades, porque al final ya se convierten en algo banal y voy a los mismos bares cada fin de semana y siempre me río de las mismas bromas y estoy un poco harto. Podría ser eso. Querría vivir en la ciudad o querría vivir en el campo. Me querría haber casado con otra persona. Querría que mi hijo hubiera sido distinto o que se hubiera ajustado más a lo que yo tenía pensado para él o para ella. Querría que mi equipo de fútbol siempre ganara, o querría que el partido político al que voto siempre ganara las elecciones, o querría que no hubiera injusticias en el mundo, o querría que no hubiera opresión en el mundo, o querría que no hubieran enfermedades, ¿no? O que mis seres queridos no tuvieran que pasar por enfermedades, o incluso querría que no tuviera que morirme, ¿no? Bien, tal vez un día podríamos hablar de lo que son las utopías, ¿no? De cómo pueden dirigir nuestras luchas y nuestros comportamientos, pero si nos las acabamos creyendo, nos acaban alienando profundamente, ¿no? Esa es nuestra vida ideal, lo que consideramos nuestra vida ideal, nos acaba alienando, nos acaba separando de nuestra vida real y de la capacidad de tomar conciencia de lo que podría ser una vida profunda, una vida realizada. La vida profunda no es una invitación a la resignación, ¿no? No es resígnate a la vida que tienes, ¿no? A veces hay que luchar y tal vez mucho más por alcanzar una vida profunda que por alcanzar una vida ideal. También hay que ganársela, la vida profunda, ¿no? Puede ser incluso que la vida profunda, que tu vida profunda es la vida que ya tienes, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? Vista desde otra interioridad diferente a la que la has visto hasta ahora. Una vida profunda, pues eso, ¿no? Podría ser, yo le llamo vida filosófica, pero cualquier persona le puede llamar de otra manera, ¿no? Siempre y cuando no veamos, no estereotipemos la vida filosófica, ¿no? La vida filosófica no significa estar todo el día alucinando con lo que ves a tu alrededor, ni estar todo el día rodeado de libros, ni estar todo el día diciéndole a los demás lo que necesitan para ser felices. Eso no tiene por qué ser una vida filosófica. De hecho,
mi vida no es así y yo considero que tengo una vida lo más filosófica posible, ¿no? Y hay otras personas que considero que llevan una vida como la mía y que tampoco se ajustan a ese estereotipo, ¿no? Pero vamos, que le podríamos llamar una vida, pues, una vida realizada, una vida profunda. Es una vida que tendría placer y que no se negaría a vivir el placer, pero que también tendría dolor y que no se negaría a vivir ese dolor ni a aprender de él, ¿no? Otro día hablaremos de la virtud, ¿no? Pero yo diría que la vida profunda sería una vida virtuosa precisamente por esto, ¿no? Porque no se negaría a vivir el dolor, no haría un ideal, ¿no? de su propia vida, ¿no? Que le separe, ¿no? No estaríamos haciendo un ideal que nos separara de nosotros mismos y que fuera como una zanahoria de la cual siempre vamos detrás, ¿no? Si os fijáis, el sistema en que vivimos, sistema social, político, económico, cultural, realmente cómo nos caza, ¿no? Cómo nos tiene atrapados y atrapadas con esas zanahorias, con esas vidas ideales, ¿no? Con todos esos ideales que nos creemos. De un lado y del otro. Lamentablemente, a veces hay ideales muy bellos, pero que también nos alienan, ¿no? Si no sabemos vivirlos de forma más profunda, ¿no? De forma profunda. Bien, pues, ¿qué pasa con los ideales? ¿Cómo los identificamos? A eso me dedicaré en el vídeo que viene, ¿no? En el próximo vídeo, que hablaremos del mismo tema, pero desde una perspectiva mucho más práctica. Lo que haré es una propuesta de ejercicios prácticos y concretos, ejercicios filosóficos, que los podéis hacer en vuestra casa, en el trabajo, o de camino al trabajo, o de camino a donde sea, ¿no? O mientras estéis dando un paseo por la ciudad o por el campo, eso sería fantástico, ¿no? Mientras paseáis, hacer esos ejercicios estaría muy bien. O incluso en vuestra casa dedicando 5 o 10 minutos al día o lo que podáis con una libretita, ¿no? Pero eso lo propondré en el próximo vídeo, ¿no? Ahora me gustaría ir terminando. He dejado aquí unas cuantas reflexiones para quien quiera proseguirlas en su casa, ¿no? O como ya digo, dando un paseo, ¿no? Lo que diré es que nuestro ideal, nuestros ideales o nuestras identidades, aquello a lo que nos aferramos, normalmente nos queda en la oscuridad, ¿no? Donde podemos fijarnos un poco es en aquello que esperamos de los demás, o aquello que esperábamos de los demás, o aquello que esperábamos de la vida, o aquello que esperábamos de nosotros mismos, ¿no? De mí mismo y de mí misma. Ahí, ahí, precisamente, se puede poner el foco y empezar un proceso durante el cual la filosofía nos puede ayudar mucho, ¿no? Al autoconocimiento. Realmente sí que nos tenemos que dar cuenta que si no ponemos atención y cariño a todo esto que nos pasa, ¿no? A nuestros propios ideales y que si no los vamos mirando con un poco de distancia, a nuestros ideales y aquello a nuestras identidades, a lo que estamos aferrados, vamos a seguir alienados, vamos a seguir viviendo la vida de otros, ¿no? O la que quieren los seres que nos rodean, o la que querría mi yo ideal, ¿no? Pero no yo mismo, ¿no? Ni yo misma. Ahí hay que elegir, ¿no? Ahí estamos, hay que ver si estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Bien, vamos acabando. Si es cierto que Marx tenía razón, como decíamos antes, ¿no? Es decir, que la vida en las fábricas, el trabajo en el capitalismo salvaje para muchísima gente es alienante. Sí que es cierto también que lo que se está viendo, y sobre todo en nuestro siglo XXI, es que, vamos, yo os lo digo por experiencia propia además, ¿no? Yo he trabajado en una fábrica y veía mucho más alienados a mis jefes que a mí mismo, ¿no? Y que a mis compañeros, ¿no? Es cierto que el trabajo en sí es muy mecánico y si no pones prácticamente nada de tu parte y como seres humanos es casi a veces degradante, ¿no? Pero depende del sentido que le puedas dar tú al estar ahí, al compañerismo o a muchos otros factores, puedes tener una vida más profunda y más realizada que la vida o incluso que del ejecutivo que es dueño de la empresa, ¿no? Porque que siempre está detrás codiciosamente de un prestigio que nunca es suficiente o de una riqueza que nunca es suficiente, ¿no? Por lo tanto, mmm, distingamos un poco, ¿no? La alienación es precisamente el vivir la vida de otros, ¿no? El vivir la vida que no es la nuestra, ¿no? Vengas de donde vengas, seas quien seas, ¿no?
La filosofía, como digo para terminar, la filosofía siempre es, al menos yo la entiendo así, también la entiende así Nacho Bañeras y muchas otras personas, ¿no? Siempre es una invitación a conocerse a uno mismo, uno mismo. En este sentido, conocer la propia alienación, reconocer la propia alienación, la alienación es un acto tremendamente filosófico, ¿no? No es solo reconocer la propia alienación, la filosofía como autoconocimiento mucho más allá, ¿no? También se dedica, como hemos visto, por ejemplo, como podéis ver en el vídeo sobre humor, que fue el primero de este canal de Filosofía Viva, pues bueno, el reconocer la propia estupidez a veces, ¿no? Y el aprender a reírse de uno mismo también es un acto tremendamente filosófico, ¿no? O como diremos en un vídeo posterior, reconocer la propia ignorancia, ¿no? Como hemos repetido mil veces, ¿no? Este acto socrático de reconocer la propia ignorancia. Bien, pues para terminar, os invito a que filosóficamente reconozcáis, ¿no? Podáis reconocer vuestra propia alienación para iniciar este camino filosófico que tal vez un día os pueda llevar a reíros satisfactoriamente cuando alguien os pregunte ¿y tú quién eres? Bien, hasta la próxima, espero que os haya servido, que os haya gustado. Podéis suscribiros, repito, a este canal. Muy buenas, que vaya muy bien. Chao.